Precisiones sobre el hinduismo hiperbóreo. Por Christian C. Fuerza y honor. Les habla el visitante. Precisiones sobre el hinduismo hiperbóreo. Por Christian C. Uno de los temas que desde la aproximación hiperbórea al hinduismo debe clarificarse es el concerniente al tattva o posición de Vishnu. El carácter de Vishnu como manifestación o aspecto del incognoscible no debe dar lugar a equívocos en cuanto al rol de preservador o sustentador que se le adjudica, confundiéndolo con un aspecto demiúrgico. Por un lado hubo cierta confusión provocada por la casta brahmánica al combinar como tríada o trimurti a Brahmadev, Vishnu y Shiva en una clase de unidad substancial indisoluble. Mas, los tattvas de Vishnu y Shiva son muy diferentes al de Brahmadev. Por empezar, Brahmadev tiene un comienzo o inicio de manifestación, surgiendo según el Kalpa, de un huevo primordial, Hiranyagarbha Brahma al comienzo del Brahma Kalpa, o del loto, que surge de Mahavishnu en el océano Garbhodaka, Brahmadev al comienzo del Padma Kalpa, acorde al registro de diversos Puranas y Agamas. En tanto Vishnu, es anterior a la manifestación cósmica, y permanece cuando todo ha sido aniquilado. Según los Puranas focalizados en Vishnu, Brahmadev no pudo hallar el origen del tallo del loto de Vishnu, ya que el mismo resultaba imposible de rastrear en su inicio, siendo infinito. Acorde al Shiva Purana, tanto Brahmadev como Vishnu buscan encontrar o descubrir el límite del automanifiesto Shiva Lingam primigenio en el Lila Lingotvaba. Vishnu reconoce el carácter infinito de Shiva, manifiesto en el Shiva Lingam, declarando que no pudo encontrar ningún límite. En tanto que Brahmadev pretendió arrogarse el haber encontrado el principio del Lingam, frente a lo cual Shiva asumiendo la terrible forma de Bhairava, lo castiga cortándole su quinta cabeza, pasando desde entonces a tener 4, que por lo general se asocian con las 4 direcciones. Todo esto nos dice desde una primera instancia, que al comienzo del Mahakalpa, Brahmadev mantiene una subordinación en jerarquía a Vishnu y Shiva, y que no se hallan al mismo nivel. Hemos recurrido al Sastra Pramana, o evidencia del Sastra Puránico, Smriti, para evidenciar desde lo mítico, la superioridad de Vishnu y Shiva por sobre Brahma. Luego, en distintos lilas o pasatiempos, encontramos por ejemplo, que Shiva reconoce la supremacía de Vishnu, aceptando contener el terrible flujo del Ganges descendiendo a este mundo, en su cabello, río que se origina, según se dice, en la morada de Vishnu, desde sus mismos pies. También Hanuman, el dios mono, se considera un avatar del 11º Rudra, Shiva, para asistir como servidor a Rama, avatar de Vishnu. En otro pasatiempo, Vishnu obtiene como retribución de una ofrenda de 1000 lotos que hace a Shiva, su disco Sudarshan Chakra como arma. Y también acorde el Shiva Purana, Krishna, avatar de Vishnu, recibió instrucción en el culto a Shiva del sabio Upamanyu, obteniendo luego Krishna como retribución numerosas dádivas de Shiva, Parvati y Ganesha. El mismo gurú de Krishna, Sandipani Muni era Sivaista, como lo prueba el tilak de las 3 líneas horizontales que llevaba sobre su frente. Así es que los roles de Vishnu y Shiva son intercambiables, según los pasatiempos o el lila en cuestión, manteniendo ambos el carácter absoluto e infinito del incognoscible. La deidad de Jagannath en Puri, es considerada bien como Krishna, o como Shiva, según se trate de Vaisnavas o Sivaistas. En la versión del Ramayana de Tulsidas, el Ramacharita-manas, se dice que nadie puede alcanzar a Vishnu sin haber complacido a Shiva. Y en tal sentido, los Vaisnavas de la Ramananda Sampradaya se hallan muy vinculados a los Sivaistas en Varanasi, Benares. El propio Rama, avatar de Vishnu, antes de cruzar con su ejército en el extremo sur de la India hacia Sri Lanka, para combatir a Ravana y rescatar a su esposa prisionera, Sita, según consta en la trama del Ramayana, evocó a Shiva con los debidos mantras, a través de un Jyotir Shiva Lingam ubicado al día de hoy en la región. Luego tenemos la deidad de Hari Hara, o Sankaranarayana, en que se manifiestan combinados Vishnu y Shiva. A diferencia de numerosos templos de Vishnu y Shiva por toda la India, apenas contados templos de Brahmadev se encuentran. Y esto, ya de por sí indica, que más allá de la confusión generada en los múltiples cultos y variantes del hinduismo, siempre ha predominado la tendencia a la búsqueda de la verdad absoluta,
independientemente o al margen del creador de este mundo. Incluso el Vedanta, Upanishads y demás textos hablan de la fuente de todo, que en sí misma lleva o remite al infinito, lo cual debe distinguirse del creador del mundo o Brahmadev. La función de sustentador del mundo de Vishnu no debe malinterpretarse como adjudicándole un rol demiúrgico. Desde ya que los siddhas leales podrían aniquilar el mundo en un instante, desmantelando toda la ilusión. Pero en tal caso, los espíritus hiperbóreos extraviados o confundidos, sin la debida orientación, podrían, bajo un nuevo despliegue ilusorio, caer nuevamente prisioneros en la misma instancia. De modo que, cierto sustento del mundo es necesario, y por el mismo motivo, Shiva como el destructor, no destruye tampoco el mundo antes de lo previsto. Por otra parte, es errado atribuirle a Vishnu únicamente un rol de sustentador, ya que Anantasesa, el Naga, serpiente de 1000 cabezas que le sirve de lecho, también desempeña un rol fundamental en la destrucción del mundo, escupiendo fuego de sus múltiples bocas. En El misterio de Belicena Vilca, tenemos la siguiente mención. Entre los celtas, el jabalí y la osa, simbolizaban respectivamente, el poder del druida y el del guerrero. Algunos eruditos, como René Guénon, pretendieron equiparar estos dos símbolos de poder, con las castas de los brahmanes y de los kshatriyas de la India, es decir, de los sacerdotes y guerreros, considerando el profundo significado que el jabalí y la osa tienen en la tradición indoaria. Pero esto es un error, pues los druidas jamás formaron una casta, ni hubo castas entre los celtas, y porque el sentido dado al jabalí, símbolo hiperbóreo antiquísimo, por ellos, estaba teñido con un materialismo que no posee ni remotamente en el Rig Veda, donde figura como la tercera de las 10 manifestaciones de Vishnu, en el actual ciclo de vida o Manvantara. Tenemos así, la mención del jabalí como, símbolo hiperbóreo antiquísimo, símbolo degradado y contaminado posteriormente por los druidas. No obstante, esto, se remarca el carácter puro de este símbolo en la tradición indoaria del Rig Veda, mencionando incluso que el tercer avatar o manifestación de Vishnu, apareció bajo la forma de un jabalí. Este avatar, Vara Avatar, es mencionado en numerosos Puranas, incluso manifestándose con distinto color, blanco, Sveta Vara o rojo, Rakta Vara, según el Kalpa. Resulta así, que Nimrod Rosario, cita como referente hiperbóreo el Rig Veda y a Vishnu, uno de cuyos avatares tuvo la forma de un jabalí. Con lo que queda demostrado, el carácter hiperbóreo, y por lo tanto no demiúrgico de Vishnu. Además, la mención específica de Vara Avatar, que realiza Nimrod Rosario, resulta muy significativa, ya que en la historia o lila de Vara Avatar, la tierra había sido hundida en el océano Garbhodaka, por el demonio Hiranyaksha, siendo rescatada precisamente por Vishnu, bajo la forma gigantesca de un jabalí entre sus colmillos. Esta es una función de rescate y sustento del mundo, ejercida por Vishnu, y Nimrod Rosario, lo menciona como un ejemplo hiperbóreo del Rig Veda. El carácter del jabalí, es cuestionado muchas veces, como un animal sucio, que come excremento. Mas, desde el simbolismo y significado tántrico, estas excreciones no son sino los kalas, como por ejemplo, el flujo menstrual de la Subhasini, que justamente por ser un desecho corporal, se califica bajo esa denominación figurativa de excremento. Desde ya, que puede tener una connotación negativa, pero justamente el tantra de la mano izquierda o Vamachara, busca interactuar con lo que comúnmente se considera impuro, negativo y prohibido. Desde un significado tántrico esotérico, Vara, como avatar de Vishnu, representa aquí, el rescate o encendido del poder de fuego interno despertado, Kundalini Sakti, descendiendo Vara, a las profundidades para rescatar la tierra. El chakra Muladhara es asociado con el elemento tierra, donde yace el poder del fuego dormido. El fuego de la Kundalini Sakti consume las impurezas además, para la destilación pura de los kalas, tal como un jabalí escarba la tierra sucia y contaminada, y come desechos. Tomando la tierra en sus colmillos, Vara retoma el sendero ascendentemente, de igual modo que asciende el poder liberado del chakra Muladhara, en la región coxígea. En el lila antes mencionado, Lingotbhav, donde Brahmaved y Vishnu buscan hallar algún principio o término del Shiva Lingam, ambos parten en direcciones opuestas, asumiendo Brahma, la forma de un cisne, y Vishnu, la forma de un jabalí.
Y aquí tenemos claramente el jabalí versus el cisne, como símbolos de lo hiperbóreo y demiúrgico respectivamente, que entran en contienda. Entre diversos avatares de Vishnu, siendo que se ha mencionado al tercero, se destacan 10, conocidos colectivamente como Dasavatara. Así tenemos, el avatar pez o Matsya, el avatar tortuga o Kurma, el jabalí, Vara, una forma mitad hombre y mitad león, Narasimha, Parasuram, Rama, Krishna, Buda, Bua y Kalki. Cada uno de estos avatares y formas reviste un simbolismo esotérico en el que ahora no nos detendremos. Como sea, en El misterio de Belicena Vilca se considera como hiperbórea la enseñanza original del Kshatriya Buda. El príncipe Siddhartha Gautama, y en cuanto a Kalki Avatar, adviene justamente en el fin de Kali Yuga, poniendo fin a tan caótica edad. Además, las épicas hiperbóreas Mahabharata y Ramayana tienen como protagonistas esenciales a Krishna y Rama, siendo ambos avatares de Vishnu. Otro avatar que Nimrod de Rosario menciona es Matsya Avatar, el avatar pez de Vishnu, en el tomo 10 de Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea, el Tantra de la Vía Occidental. Allí se comenta lo siguiente en relación al pez, siendo el pescado uno de los 5 elementos del ritual Panchamakara Puja, o ritual de los 5 desafíos. El pescado simboliza a la raza terrestre del Pasu. Desde su origen en oscuras y antiguas charcas hasta su fin, en la entelequia del arquetipo hebreo Jesús Cristo, toda la historia del Pasu está escrita en el pez. Al comer el pescado se incorpora al microcosmos un símbolo que es expresión del arquetipo Manu, y que tiene la misión de fijar desde adentro los límites del arquetipo familiar. Se debe meditar y comprender el sentido de este desafío, en los términos en que está planteado aquí, pues el simbolismo del pez es extremadamente complejo, y puede dar lugar a desviaciones intelectuales. Solo haremos notar, que la primera de las 10 manifestaciones de Vishnu, es como pez, Matsya Avatara, y que el Manu de este Manvantara, Brisvasvata, ha ostentado siempre el signo del pez, tanto en los Vedas, donde recibió este nombre, como en la Mesopotamia, a donde se llamó Oan Sodagón, o durante el Imperio Romano, cuando se reencarnó como Ictis, pez, en el hebreo Jesús, etc. Si uno lee con precisión el texto, en ninguna parte Nimrod de Rosario menciona a Matsya Avatar como demiúrgico. En la historia, Vaivasvata lleva en una gran barca, además de sus familiares, los gérmenes de cada especie animal, siendo llevada esta embarcación por Matsya, estando enganchada a su cuerno como pez, y así protegiendo la embarcación de las aguas devastadoras del Pralaya. Sin duda que la posterior historia bíblica del Arca de Noé tuvo su origen remoto, no solamente en Mesopotamia como a veces es reconocido, sino en este relato de los Puranas. Ciertamente, este lila no cuadra a la función demiúrgica, que busca fagocitar la creación entera en el Mahapralaya, y tiene relación con el rol de sustentador de Vishnu, que se comentará luego. En otra de sus manifestaciones, y en un kalpa diferente, habiendo sido robados los Vedas por el demonio Ayagriva, y siendo llevados a las profundidades del océano, Matsya recupera los Vedas, siendo textos como se ha referido, de la tradición indoaria hiperbórea. Por lo que nuevamente, su protagonismo no condice con el del demiurgo. Las interacciones de Vishnu con Brahma deben determinados pasatiempos o lilas, no deben dar lugar a confusión, ya que Vishnu se manifiesta en este mundo, manteniendo en consecuencia una determinada estrategia, debiendo alternar con el mundo demiúrgico. Desde ya que un Virya llega a entrar en contacto con el incognoscible, desde la conquista del Bril y enfocado en el Selbst. Más aquí la presencia del incognoscible se expresa en forma volitiva, gnósticamente, percibiendo su poder infinito. Tenemos en tal sentido, expresiones del incognoscible, de su poder, como el Paráclito, y Lucifer en la forma del sol negro. Al mismo tiempo cualquier concepción o referencia que se dé del incognoscible, cae inevitablemente en el encuadre arquetípico, que es la barrera a la que puede como límite llegar un Virya, desde la capacidad de lenguaje y conceptualización psíquica. Más aquí se presentan referentes míticos, como expresión de matrices arquetípicas extremas, sumamente oblicuas, las cuales remiten, aunque sea en forma pálida, y refleja, al mundo increado y el incognoscible. Es así, como los grandes rishis, siddhas de la antigua India védica, desde un estado de supraconsciencia, obtuvieron la experiencia mística de la percepción del mundo verdadero increado y del incognoscible,
recurriendo luego a un retrato o ideación mítica, desde un lenguaje mítico accesible a los vidyas, con las descripciones de Shiva o Vishnu, descripciones que son tan solo eso, un indicador o referente, y no la experiencia misma del incognoscible, manifiesto como Shiva o Vishnu, vivenciada solamente en el éxtasis místico del infinito. Tomar el referente como lo real en sí mismo es quedar capturado por el mito y su representante, el símbolo sagrado, deviniendo en la mayoría de los casos en una forma de culto. En el descenso mismo de Krishna a este mundo, como avatar de Vishnu, al igual que en cualquier otra manifestación del mundo incognoscible, incluyendo a Lucifer, se mantiene una cobertura, por la que puede ser perceptible para alguien en este mundo, sin sucumbir a la destrucción frente a un Sita. Y por esta misma razón, muchas veces, esta clase de avatar es menospreciado o desvalorizado, principalmente debido a la falta de visión gnóstica desde la pureza de sangre. Como Krishna mismo, refiere en el Bhagavad Gita 9.11, los necios me menosprecian cuando desciendo en forma humana. Ellos no conocen mi esencia trascendental como amo de todo lo que existe. Ciertamente, no hay otra forma en que un Sita pueda descender a este mundo, desempeñando tal o cual misión. Luego, en el caso de los cultos focalizados en una expresión del incognoscible, como Shiva o Kali, se cae en una actitud sacralizante, que no conduce a la condición propia de uno mismo como un Sita o Dios. Y así incluso existe la desorientación de algunos que se cierran en una forma de culto al propio Lucifer, no trascendiendo ese marco sacralizante. Al menos, claro, que en la práctica del culto, se trascienda lo arquetípico, utilizando el culto como un medio de enfocarse en determinado aspecto o expresión del mundo del incognoscible. Ese fue el caso por ejemplo de la casa de Tarsis, con su misión familiar del culto de Pirena, la diosa del fuego frío. Mas en tal caso, la orientación gnóstica debe estar presente en la misma práctica y ritual del culto, y no la concepción errada que rige a la mayoría de los adherentes de tal o cual culto. Más allá de su rol como sustentador del mundo, función secundaria, Vishnu tiene su propia morada, Vaikunta, más allá del mundo fenoménico. Vaikunta es de hecho el mundo increado. En esta morada, donde no acontecen el nacimiento, las enfermedades, la vejez, ni la muerte, Vishnu reside junto a sus asociados o parikaras, y su propia Sakti, Lakshmi Devi. Mas, algo curioso respecto al mundo Vaikunta, es que se dice que todos sus moradores tienen una forma de 4 brazos, similar a la de Vishnu, y un aspecto como el de Vishnu. No nos confundamos a esta altura, connotando la explicación de la Cábala hebrea, en cuanto el hombre perfecto, Aram Kagman es a imagen y semejanza de Metatrón. Por el contrario, en Vaikunta, pese a la similaridad de forma espiritual y trascendental, cada morador o habitante de este mundo increado resalta por su propia singularidad e individualidad. Diversidad esta que no se halla en las consideraciones metafísicas de la Cábala, donde todo se sintetiza en la unidad del Creador, el Uno. Desde la visión o perspectiva hiperbórea, el significado de esto es que cada morador de Vaikunta es un dios en sí mismo, en compañía de su propia Sakti, la diosa, hallándose así ella, que tienen como modelo referente a Lakshmi Narayana, Sitaram, o Radhakrishna por ejemplo. En Vaikunta, los habitantes se transportan en vimanas y se hallan en un medio sumamente opulento y majestuoso, con palacios y jardines inconcebibles. Un ejemplo de esto, insinuado implícitamente en los Puranas, es el de Dhruva Maharaja, quien obtiene del propio Vishnu la liberación del samsara o la rueda de nacimientos y muertes, adquiriendo una forma similar a la de Vishnu, y además el reino de un mundo espiritual, substancia increada, propio, nunca habitado antes. Es decir, una morada donde se mantiene la supremacía de un dios. Por supuesto este no es el significado o interpretación vaisnava del texto, sino desde lo hiperbóreo. Debe acotarse que los vimanas de Vaikunta son diferentes de los vimanas que operan los de Vasodaityas, etc. dentro del mundo material. En estos casos se trata de una compleja mecánica, basada en la manipulación de los gravis, siendo además poderosos artefactos que condensan diversos iris. En tanto los vimanas de Vaikunta poseen una esencia puramente trascendental, de sustancia chinmaya, siendo entes conscientes en sí mismos y pudiendo transportarse tanto en Vaikunta,
como pasar del mundo increado de Vaikunta a este mundo, y viceversa, como los vimanas operados por los Visnudutas, agentes emisarios de Vishnu que en ocasiones visitan el mundo material. Una importante aclaración se hace necesaria en relación a Krishna. En la disertación, Meseta Oceánica, se menciona a Krishna como el mismo demiurgo, lo cual entra en contradicción con lo que se expone en El misterio de Belicena Vilca, dando como modelo de Kshatriya el Delario Arjuna, Hiperbóreo, bajo la dirección del Cita Krishna. ¿Hubiera citado Nimrod Rosario las instrucciones de Krishna como referente a seguir, en caso que se tratara del demiurgo? Por supuesto que no, ya que justamente toda la enseñanza e instrucción de Krishna en el Bhagavad Gita lleva a liberarse de la ilusión, lo cual no sería apropiado del demiurgo, desmantelando su propio plan. Las enseñanzas de Krishna a Arjuna de honor, lealtad, el comportamiento de un kshatriya, y la comprensión del espíritu eterno, inmutable, increado, todos temas desarrollados en el Bhagavad Gita, no cuadran con el demiurgo y la ilusión del mundo. La relación de Krishna con Vishnu, por otro lado ya ha sido demostrada, y Nimrod Rosario cita al avatar Jabalí, Vara, tercer avatar de Vishnu, como referente hiperbóreo, lo cual automáticamente reconoce también a Krishna, el octavo avatar de Vishnu. Desde ya, que puestos a elegir como referente un texto que se dice basado a partir de notas de Nimrod Rosario, como las disertaciones hiperbóreas, pero en forma claramente desordenada y sin editar, y la novela mágica, escrita por el propio pontífice, nos quedamos por supuesto con lo expuesto en El misterio de Belicena Vilca, donde la posición de Krishna es claramente destacada. Por otra parte, se menciona en la misma disertación a Krishna y el Naga Kaliya, como ejemplos de la pareja con autonomía óntica en la explicación del tema, el rubio y la serpiente. Esta comparación tiene varias fallas. Por empezar, Krishna no era rubio, sino de una tonalidad oscura. El propio nombre Krishna, en uno de sus significados significa oscuro. Y ha sido retratado con un color similar al de las nubes cargadas de lluvia, más un tinte azulado. Por otra parte Kaliya, es masculino, no femenino. Otro error es que se mencionen a Krishna y Kaliya en la saga del Bhagavad Gita. Más en el Bhagavad Gita no menciona en absoluto a Kaliya. La única cita de Krishna en relación a un naga, es de Vasuki. Luego, se dice también que Krishna acompaña y guía, como en el caso del guerrero Arjuna, pero si se quiere ir más allá de él, presenta combate. El comentario es muy generalizado, y no se brinda ningún ejemplo de tal afirmación, por lo que de los errores mencionados previamente, se comprende en forma clara, que quienes escribieron este texto, no leyeron el Mahabharata ni los Puranas. Y quizá ni siquiera el Bhagavad Gita, contenido en la sección Bhisma Parva del Mahabharata. Habiendo clarificado las cuestiones respecto a Vishnu y Krishna, continuemos ahora con otros temas que pueden requerir cierto comentario, relativas al Tantra y el sistema Kaula. Debe comprenderse claramente que la sacerdotisa suprema o Subhasini encarna la serpiente de fuego, y la diosa serpiente misma durante el ritual. Mas la serpiente o fuego serpentino, también está presente en el adepto caulika masculino. Cuando el semen no es eliminado, sino sintetizado energéticamente, se torna en hojas, una forma de Sakti, que asciende a través de la espina dorsal, y revitaliza todos los chakras y el organismo. E incluso es posible la obtención física de la inmortalidad, con la generación del supremo elixir. Esta inmortalidad mediante la transmutación del cuerpo físico con avanzadas técnicas del yoga, es un secreto bien conocido además de los kaulikas por los siddhas de la Nata Sampradaya, como Gorakshanath y Matsyendranath. Cuando se ha obtenido este elixir dentro del propio cuerpo, es posible para algunos tántricos exteriorizarlo a través de ciertos métodos, y beber el néctar, con el cual se logra un cuerpo físico inmortal. El procedimiento requiere que el elixir sea bebido en 3 ocasiones distintas. La clave alquímica para la inmortalidad física está por supuesto en el trabajo con el mercurio. Más en otros casos, este amrita o néctar puede ser obtenido por otros medios, que son secretos, y sus técnicas permanecen ocultas. La sacerdotisa o Subhasini, posee en sí misma un depósito de kalas electromagnéticos, que comúnmente, en mujeres que no llevan esta clase de prácticas yógico-tántricas, son eliminados o desechados con las secreciones corporales, como la orina, menstruo, etc.
pero a partir de determinados ejercicios tántricos, como el Akun Chanam y otros, los ritmos de estos procesos vitales se invierten, con el flujo electromagnético del fuego serpentino, que consume las impurezas, revitalizando el organismo. Las vacas, o go, en sánscrito, con su tan apreciada valoración en la cultura de la India, son una alusión codificada o velada para referirse a las mujeres, y su generación de los kalas, efectuada 5 veces en 3 fases del supremo ritual Kaula, sumando así 15 kalas, con el secreto y culminante número 16. Así, la ingesta ritual de estos kalas recibe el nombre de Gomaya Diksha. También, go, significa sentidos, siendo el grupo o familia, kula, de sentidos, que deben alquimizarse tántricamente. Surge así un sentido oculto esotérico en Krishna como Govinda o Gopala, siendo un cuidador de vacas, desde el significado tántrico. Los yogis mantienen la práctica del pranayama, o sistema respiratorio controlado, lo que permite cierto despliegue desde el aire, del fuego serpentino, como cierto fluido etérico. Más a partir del ejercicio de Akun Chanam en la senda Kaula, la serpiente de fuego es experimentada en la misma esencia corporal, en el chakra raíz, el Muladhara, que representa el elemento tierra. Debe aquí acotarse que el amrita o néctar puede en la senda Kaula obtenerse en el mismo chakra raíz, mas esto ocurre por la mediación de los Narasima chakras en el cerebro, que son los que accionan todo el proceso. También en el Kaula se emplean prácticas de pranayama, pero aquí por prana se entiende no meramente la respiración, sino la fuerza vital misma del organismo, que genera ciertos vórtices energéticos en los centros de los chakras, por lo que mediante la debida estimulación, pueden estas zonas de poder activar una hipersecreción glandular, en la forma de los kalas. Uno de los kalas utilizado es el de la orina. Es conocida en Occidente la técnica de la orinoterapia, pero en el tantra de la mano izquierda, se contempla además por medio de sucesivos reciclajes de la orina en el organismo, que cuando ésta es eliminada, la obtención de una potente kalas de la sacerdotisa. De igual modo las heces, kala negro, son incineradas, y se ponen como cenizas a los pies de la subasini, para luego ser vertidas en el vino a ser bebido. Mas todos estos procedimientos llevan una compleja ritualística, que antiguos textos tamiles y la tradición Kaula preservan desde época milenaria. En el Kalagni Rodro Upanishad, por ejemplo, se menciona cómo son sintetizados y asimilados los kalas. En algunos rituales del círculo Kaula, 16 sacerdotisas toman parte, escenificando y generando cada uno de los kalas, lo cual tiene su culminación la 15ª noche de la luna, generando el kala secreto número 16. Por tal razón, en la tradición oculta de la India, siempre se ha contado con alguna sacerdotisa en su periodo de menstruación para contar con ese kala y sus propiedades ocultas. Y los 16 kalas remiten interesantemente también a las 16 runas. Así como también al chakra ubicado en la garganta, o Viswa chakra, la zona precisamente donde Kali secciona iniciáticamente la cabeza del iniciado, chakra representado por un yantra de un loto de 16 pétalos. En la forma del Maituna Viparita Rati, es la mujer quien se halla sobre el cuerpo del adepto, moviéndose cual serpiente ondulante sobre él, y llevándolo a una movilización energética, despertar y experiencias místicas de lo más sublimes, confiriéndole siddhis, y hasta la misma gnosis. Desde ya, son innumerables los secretos que una hechicera de esa clase guarda en su vientre. Entre las variadas prácticas tántricas, a través del Svapnesvari Siddhi, por ejemplo, es posible para el yogi, proyectar su conciencia en el cuerpo sutil a donde se halle otra persona, y practicar el Maituna, incluso hallándose a miles de kilómetros de distancia físicamente. En una de las prácticas del Shivelata Mudra también, para dar otro ejemplo, la pareja permanece en íntima proximidad física durante un largo intervalo, evitando el orgasmo, y recitando ciertos mantras, a la vez que ella medita en él como Vaidava, y él medita en ella como si fuese Vaidavi. Kenneth Grant, en su libro, Cultos de la Sombra, define muy claramente el sistema Kaula. Hoy hay signos, por fin, de que la praxis Kaula puede ser vista por lo que es realmente, un experimento científico con la química psicosexual del cuerpo humano. En donde desde la sabiduría hiperbórea se discrepa con Kenneth Grant, seguidor de Aleister Crowley, es en la adopción del sistema tántrico, combinándolo con elementos de la Cábala hebrea. Desde ya,
que algunas correspondencias son válidas, mas en última instancia el objetivo último del Kaula es la individuación absoluta, objetivo que no puede considerarse como válido en la Cábala, ya que se dejaría de lado al demiurgo creador. Incluso hay quienes desde la Cábala culipótica buscan también la fusión con el uno. Es decir, procediendo a través de un lado izquierdo del demiurgo, abordar una oscuridad arquetípica de la que si se es fagocitado, tampoco se obtiene la liberación. Y en caso de ser exitoso, si el objetivo es la fusión con el uno, tampoco se obtiene verdadera liberación. Kenneth Grant también considera que la meta final del Kaula es la absorción en la diosa, cuestión de la que también discrepamos, ya que en el Kaula hiperbóreo se logra una unión indisoluble con la diosa, en una clase de unidad donde la individualidad propia se mantiene, dándose así la eterna interacción de él-ella, y no una androginia como Kenneth Grant propone. Por lo demás, Kenneth Grant hace una muy buena y elaborada exposición del sistema Kaula, siendo recomendada la lectura de sus libros, aplicando el discernimiento gnóstico que provee la sabiduría hiperbórea. La sabiduría oculta del Kaula está encriptada y expresada asimismo en algunos yantras. Una de las malinterpretaciones más comunes es confundir el Satkona, o yantra, en forma de una estrella de 6 puntas, con un símbolo demiúrgico. Desde ya que en época relativamente reciente, a partir del siglo XVLLL, este símbolo fue adoptado por la casa Rothschild, y con el tiempo se extendió como símbolo de la tradición hebrea. Mas, en su origen milenario, se halla en la India como un yantra de Krishna, el Goloka yantra de hecho, en representación de su morada, Goloka Dham. Si tomamos en consideración el yantra de la diosa Kali, los 5 triángulos superpuestos representan los 5 makaras, o principios utilizados en el prohibido ritual del Pancha Makara Puja. Así también, el diseño lineal comprende los primeros 15 kalas, hallándose el kala secreto en el centro del yantra, en el punto llamado bindu. Esto es una referencia gráfica del yoni, representado por el triángulo, que puede generar este kala secreto, simbolizado por el bindu. Los 8 pétalos circundantes en la periferia del yantra, representan las 8 direcciones. Luego, en el Sri Chakra, el principal yantra de la tradición Kaula, se encuentra una representación misma del cuerpo de la diosa, y por lo tanto también de su receptáculo o encarnación terrenal, la Subhasini Suprema, quien representa aquí a Devi misma. Lo que se busca aprovechar en los ritos sexuales del Kaula, son determinados kalas, como producción y efecto físico de determinadas vibras psicosexuales de la sacerdotisa, dependientes de la influencia lunar en cada noche, mapeado esto en ciertas vijas o letras y sonidos en sánscrito, indicativos de todo ese secreto circuito psicoenergético. A través de determinadas pulsaciones, provocadas por ciertos pases energéticos y mudras, así como los correspondientes mantras secretos, se activan y movilizan los chakras y zonas de poder en la Subhasini, generando los kalas en cuestión. Todo este conocimiento ha sido registrado en antiguos textos tamiles del sur de la India. Desde ya que, según la Subhasini de que se trate, y de acuerdo a su propio ciclo biológico y pulsaciones lunares, los centros y puntos energéticos cuando es movilizada la serpiente de fuego, pueden variar de una Subhasini a otra. Además, en el Sri Chakra, siendo una representación del cuerpo de la diosa y la sacerdotisa que la encarna, se hallan por supuesto representaciones de los chakras. Así, el Muladhara Chakra o chakra raíz, es equivalente al triángulo o tricona. Los 8 triángulos son equivalentes al siguiente chakra, el Svadhisthana, en tanto que otros 10 triángulos se corresponden con los chakras Manipura, Anahata, y la periferia del Viswa Chakra. Finalmente un doble círculo triple y 2 pétalos circundantes equivalen al Ajna Chakra del entrecejo, donde se halla el ojo de Shiva. El Ajna Chakra en concreto, está en correspondencia con la glándula pineal, y se dice que incide en la producción de los primeros 15 kalas, así como la sombra del 16avo. Esto tiene relación con los chakras maestros del cerebro, o Narasima Chakras, mencionado previamente. Y en el Ajna Chakra, en relación con la glándula pineal, es precisamente donde está la clave Kaula para el vencimiento del demiurgo. Justamente, la pineal es un tercer ojo atrofiado, a partir del sistema Kalachakra operado por los siddhas traidores. De haberse mantenido esta estructura orgánica mística activa, hubiera sido peligroso para el sistema demiúrgico,
pudiendo quizá el vidya descubrir el engaño ilusorio. Los 4 ventrículos del cerebro son una representación a escala microcósmica de los 4 rostros del demiurgo, Brahmadev. Más, la pineal, conforma un 5.º ventrículo, y remite al 5.º rostro de Brahmadev, aquella cabeza que le fuera seccionada en castigo por Shiva Vaidava. Con lo que tenemos allí la clave que mediante la glándula pineal y su correspondiente Ajna chakra, a través del sistema tántrico Kaula, es posible la completa reorientación del vidya y su liberación. Este tercer ojo Ajna, de la pineal, se torna así en el ojo de Wotan. En un ritual completo del chakra puja, se dice que 3 categorías diferentes de yoginis pueden tomar parte. Así, 8 vasinis en los yonis o triángulos dispuestos alrededor de la pita o asiento central de la subasini. En yonis exteriores siguen las yoginis, y finalmente las arkasanis en el área o círculo exterior perimetral. Los participantes masculinos presentes se ubican intercalando su ubicación en los restantes yonis. Además, cada clase de estas sacerdotisas tiene determinadas cualidades propias, por las que son requeridas durante el ritual. Desde la disposición lunar de las vasinis, la naturaleza sexualmente arremetedora y provocativa de las yoginis, y las arkasanis para la sublimación sensorial, sea olfativa, gandha arkasani, gustativa, rasa arkasani, y táctil, esparsa arkasani. En tal sentido son utilizados determinados perfumes y aceites para impregnar el olfato del área circundante, el contacto y pases magnéticos en determinados puntos de la esparsa arkasani, y los kalas consumidos en formas de fluidos líquidos de las rasa arkasanis. En tanto que el sentido visual, con su correspondiente mahabhuta o elemento del fuego, requiere de la subasini misma, en la pita del círculo central, debido a su misma esencia y encarnación de la serpiente de fuego. El tanmatra denominado sabda, o la esencia sonora correspondiente al éter, es dominado mediante los mantras allí utilizados. Desde el sistema filosófico Sankhya, se establecen 5 grandes elementos o mahabhutas, siendo estos el éter, con su esencia sutil o tanmatra del sonido, el aire, al que le corresponde el tanmatra del tacto, el fuego, la visión de la forma, el agua, el gusto, y la tierra, el olfato. Tenemos así los 5 elementos burdos de la Prakriti, y una contraparte sutil, que se manifiesta en cierta forma de expresión y percepción, como una guna o cualidad predominante del elemento físico en cuestión. No es correcto por lo tanto la correspondencia que Kenneth Grant atribuye al aire del olfato, siendo la cualidad esencial del aire el tacto. Luego, dado que las cualidades de cada elemento de mayor densidad, en un orden de más sutil a denso en una gradación decreciente de éter, aire, fuego, agua y tierra, suman las cualidades de los anteriores elementos. Es un hecho que en la tierra, el elemento más denso, se halla también presente la propiedad táctil, como refiere Kenneth Grant. Pero la cualidad sutil predominante o tanmatra del elemento tierra es el aroma del sentido olfativo, y no el tacto. Tenemos así, el Sri Chakra como yantra, mudras y mantras, siendo estos 3 componentes esenciales en todo sistema tántrico. En el caso de las yoginis, su intensa y provocativa excitación sexual en los adeptos, con movimientos lascivos y mudras secretos, y en donde frente a esta provocación, se debe evitar a toda costa el orgasmo, para mantener encendido con máxima potencia el poderoso flujo generado sin ninguna merma, manifiesta una poderosa carga de poder, que electrifica el ambiente de una poderosa ola vibracional sexual. Además de los kalas generados, y especialmente el 16º kala secreto, también tiene particular importancia la culminación del rito en que la subasini, habiendo sido llevada al clímax de la exaltación orgónica electromagnética, bajo un estado de profundo trance entra en la fase oracular. Y es la diosa serpiente misma quien allí se manifiesta, pudiendo transmitir mensajes oraculares. Debe distinguirse en el Tantra, entre prácticas mágico-tántricas, del proceso tántrico-alquímico de transmutación, siendo que el Tantra como tal comprende ambos. Existe cierta práctica tántrica de mano izquierda, donde mediante la ingesta de alcohol, fumando, actividad sexual, etc., se procura en una forma consciente y controlada, hacer el campo áurico propio más vulnerable, para así atraer bajas entidades sutiles, como bhutas, pisachas y raksasas, quedando por medios mágicos bajo el dominio o poder del brujo tántrico. Estas entidades permanecen a disposición, y se tornan en consecuencia obedientes,
pudiendo ser utilizadas para el ataque psíquico a otra persona a distancia. También son conocidos los casos de tántricos que tienen por medio de mantras poderosos, entidades astrales capturadas en frascos o recipientes, con su poder allí contenido. Luego, puede darse el caso de un tántrico o brahman, quien permanezca en estado sutil luego de desencarnar, con todo el arsenal mágico de conocimiento que posee, pasando a ser entonces un Brahma Raksasa. Todas estas instancias entran bajo la denominación de Tantra Negro. Después, se ha convenido en denominar Tantra Rojo, el relativo a prácticas de intercambio sexual, fluídico-energético, de la pareja. En tanto que una forma muy avanzada de Tantra permite incluso una inseminación energética del chakra del yogi al chakra de la yogini sin contacto sexual físico. Esta forma de Tantra ha sido llamada Tantra Blanco. Más de cualquier modo, lo cierto es que en el sendero de la mano izquierda, con el debido conocimiento y dominio de poder, cualquier práctica tántrica puede ser empleada, independientemente de la denominación de tal o cual tantra. Cualquiera sea la forma tántrica utilizada, sátvica, rajásica o tamásica, según la guna predominante en cuestión, es el tántrico quien se sirve de las gunas, a diferencia de las personas comunes, que se hallan cubiertas y condicionadas por estas cuerdas y cualidades de la naturaleza material o apara prakriti. Los seguidores de la falsa gnosis de Samael Aungüe consideran que la práctica sexual tántrica con orgasmo es negra, en tanto que el maituna sin llegar al orgasmo dicen es tantra blanco. Desde ya que la acumulación de energía sexual deviene en una gran vitalidad, tanto física como psíquica, y una fuente de poder mágico, hojas, debido a la carga electromagnética que la persona posee, siendo su campo áurico más fuerte. No obstante, en determinados trabajos mágicos, el orgasmo puede según el tantra también ser utilizado, generando un poderoso vórtice de poder o sakti, interviniendo tanto los principios masculino como femenino. Y ambos son necesarios, ya que los kalas pueden ser de índole femenina o masculina, y en la combinación alquímica de ambos se halla el mayor poder. Al mismo tiempo, la acumulación de la energía sexual sin ser gastada, permite agudizar la concentración y el intelecto, siendo muy apropiados para el riguroso estudio que exige la compleja sabiduría hiperbórea. Por otra parte, cierta clase de trabajos mágicos y rituales requieren de una alta concentración de energía sexual, exponiéndose de otro modo a un alto voltaje energético, donde el sistema nervioso y la psique pueden ser desequilibrados. Los agoris de la India conocen muy bien sobre esta temática. No obstante, en una pareja tántrica se pueden tener periodos alternos de continencia e intercambio orgásmico de fluidos, manejando un equilibrio entre los extremos, sin ser ninguno recomendable, excepto para quien ya ha trascendido las gunas y la materia. De modo que no se concuerda con los postulados de Samael Aungüe, quien por otra parte, orientaba este tipo de práctica a la aniquilación del yo, y no su potenciación desde el selbst, como se propone en la sabiduría hiperbórea. Por otro lado, la creación de cuerpos solares, de esta pseudo-gnosis de Samael Aungüe, se aplica únicamente al revestimiento álmico, de capas demiúrgicas, sin incidir en la liberación del espíritu. Hacia el final de su vida, Samael Aungüe parece haber detectado el engaño, y algunos pocos de sus últimos libros mantienen ciertos planteos interesantes. Aunque ya era tarde. Fuerza y honor. Habló el visitante.